pero no es porque yo quiero, porque algo me pasa. Por cosa del destino. No, por cosa del destino, ¿verdad? Así que me dieron la reunión a las 4, no se olvide. Sí, voy a llegar un poquito tarde. Ahora te van a decir una hora antes para que llegue. Hora boliviana. Bueno, Este es el último tema, ¿no? Ya. Bueno, muchos de estos términos ya lo hemos visto, se los he explicado en pizarra. Entonces, la enzima es una biomolécula o macromolécula, obviamente de origen proteico. Y la definición que dice clarito ahí: aceleran una reacción química sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. Entra como enzima y sale como enzima. Eso es algo que siempre se tiene que recordar. ¿Qué es eso? Eso es un biocatalizador. Pregunta clave siempre en los exámenes, ¿de acuerdo a los exámenes que le hacemos a los de las privadas? Al menos yo les digo, ¿qué es una enzima? Porque empiezan a hablar de las enzimas. Entonces yo le digo, ¿qué es una enzima? Una bioquímica que no sepa qué es una enzima, estamos mal, ¿eh? Entonces, es un biocatalizador. ¿Y qué es un biocatalizador? Un compuesto químico que se encuentra en la materia viva que aumenta la velocidad de una reacción. Característica de las enzimas. Aquí hay varias. Primero, que actúa sobre un determinado compuesto. Quiere decir, ¿cómo se llama? Sustrato. ¿Sobre quién actúan las enzimas? Sobre el sustrato. Actúa disminuyendo la energía de activación, lo que está arriba. Ya se los expliqué en pizarra, que era la energía de activación, esa pequeña montañita que se hace más pequeña. Son altamente específicas. Ese es un detalle que tampoco tenemos que olvidar. Vale decir, actúa una enzima sobre un determinado sustrato. Amilasa va a actuar sobre el almidón, no va a actuar sobre la lactosa. Por eso, mucho cuidado cuando a ustedes se les pregunta, ¿todos los hidratos de carbono sufren proceso de digestión en la boca? La respuesta es no. No, porque la lactosa de la leche es un disacárido. ¿Acaso se degrada en la boca? No, no se degrada. Si fuera así, nadie tendría intolerancia a la lactosa, no se estaría vendiendo leche deslactosada por montón, ¿no ves? Entonces, no, ¿por qué? Porque la enzima que se encuentra en la boca se llama alfa, amilasa salival, y es tan específica que ataca los enlaces alfa, no ataca los enlaces beta. ¿Se acuerdan? La celulosa, el salvado, el afrecho, la cáscara del arroz, por ejemplo. Cuando usted mastica eso, no se degrada. Usted come 1 gramo de celulosa y elimina en las heces 1 gramo de celulosa. No se convierte nada en energía. ¿Por qué? Porque las enzimas alfa-amilasa salival, la alfa-amilasa pancreática atacan enlaces alfa, no atacan enlaces beta. Entonces son altamente específicas, que hasta un enlace así y así lo identifican. Esto es alfa y esto era beta. La enzima ve algo así, la enzima alfa, y ni la mira. Entonces los sustratos tienen que ser altamente específicos. Por eso habla acá también de la especificidad. Otra actúan en pequeñas cantidades. Eso es importante. Nosotros, a pesar que el 50% de nuestro cuerpo es proteína de peso seco, ojo, de peso seco, quiere decir que no necesitamos toneladas de enzima. No necesitamos. Con pequeñas cantidades de estas, nosotros tenemos grandes productos. Por eso se dice que son altamente eficaces. Una enzima es específica, altamente eficaz. Ya vamos a ver a qué se debe eso. Entonces, ¿sobre quién actúan las enzimas? Sobre los sustratos. La nomenclatura. La nomenclatura antiguamente se le daban nombres
comunes. Por ejemplo, la alfa-amilasa salival se la llamaba como la tialina salival. A la pepsina, bueno, a la pepsina del jugo gástrico se la sigue llamando así. Pero hoy en día prefieren nombrarla de acuerdo sobre el sustrato con quien actúa y de acuerdo a su funcionalidad. De ahí el hecho que tenemos como la amilasa que actúa sobre el almidón, la ureasa que actúa sobre la urea, la tirosinasa sobre la tiroxina. Pero hay otras que tienen que ver con su funcionalidad, por ejemplo, las deshidrogenasas. ¿Qué quiere decir la deshidrogenasa? Las que le quitan hidrógeno. Las descarboxilasas, las que quitan dióxido de carbono. Teniendo en cuenta esa nomenclatura, se habla de la clasificación. La clasificación, la más sencillita, la que manejamos, es aquella que se subdivide en 6. Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Veamos cada una de ellas. Las oxidorreductasas son aquellas enzimas que tienen la particularidad de actuar en reacciones de oxidación y de reducción. Ya vamos a ver qué es oxidación biológica, oxidación química y reducción química y biológica. Pero de todas formas, fíjense que ahí tenemos las deshidrogenasas, las peroxidasas, son todas aquellas donde hay desprendimiento de protones y desprendimiento de hidrógeno. Ahí aquí está la reacción. Lactato, sustrato, NAD o enzima, el piruvato y la NAD hidrogenado. Entonces, la lactato deshidrogenasa es una enzima oxidorreductasa que quita un hidrógeno. A la que quita hidrógeno, en realidad no es uno, quita dos, ¿no ven? Fíjense que aquí está el mismo compuesto. ¿Qué es lo que cambia? Salen dos hidrógenos. ¿Quién ayuda? El NAD. Permite arrancar el hidrógeno, libera uno, y lo que nos queda entonces, sustrato, coenzima, producto, y estos son los productos de la coenzima. Las transferasas, las famosas transferasas. Como su nombre dice, estas transfieren grupos ya sea de átomos, grupos funcionales, etc. En este caso, por ejemplo, las hexoquinasas, las transaminasas tienen la particularidad de transferir, aquí en este ejemplo, dice que el grupo B es transferido al grupo C. Veamos un ejemplo. Lo que ustedes hablaban de las transaminasas, ¿se acuerdan la GOT, la GPT? Muy bien, aquí está una de las reacciones de la transaminasa. El oxoglutarato actúa con la L-aspartato. Lo que va a haber va a ser una migración de este grupo que va a salir, fíjense, y es transferido a lo que viene a ser el alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato. Sale este grupo amino y se transfiere a lo que viene a ser las dos oxoglutamatos. ¿Se dan cuenta? Miren, esto que lo apunté es lo único que sale. Entonces, este aspartato se convierte en oxalacetato y este se convierte en L-glutamato. ¿Qué es lo que hubo aquí? Una simple transferencia. Las hidrolasas son aquellas que actúan en los procesos de digestión principalmente. Tienen la característica de provocar rupturas entre carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, etc. Por ejemplo, ahí tenemos las lipasas, las glucosidasas, etc. Son todas aquellas enzimas que van a participar en presencia de agua. Ahí está, ese es un ejemplo más completo. Las sintasas. Las sintasas catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustrato. ¿Quiénes tenemos como ejemplo? Lo que viene a ser las deshidratasas, la aldolasa, las descarboxilasas. Catalizan las sintasas o liasas, reacciones de ruptura o soldadura de sustrato. En este caso, fíjense, se libera A de B. Yo tengo un sustrato y obtengo dos productos. Esto lo vamos a ver, esta reacción la vamos a ver en la glucólisis, donde la fructosa, una 6-bisfosfatasa, se rompe y me genera dos productos, D-gliceraldehído y dihidroxicetona, dos importantes triosas del metabolismo de la glucólisis. Las isomerasas, ¿se acuerdan los diferentes isómeros? Por ejemplo, los epímeros, la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2.
La galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4, muy bien. Para poder interconvertirlos entre ellos yo necesito las enzimas isomerasas. Estas isomerasas, que ahí tenemos ejemplos, por ejemplo la fosfoglucoputasa, las epimerasas, hacen posible que yo interconvierta un compuesto, en este caso una dihidroxicetona, en un D-gliceraldehído 3-fosfato. Esto se llaman estructuras trautoméricas, ¿se acuerdan que hablamos? Las ligasas o sintetasas. Las ligasas o sintetasas se caracterizan, siempre se van a acordar de eso, que necesitan gasto de energía, utilizan ATP. Las otras rompían. Estas, sin embargo, llegan a utilizar energía para sintetizar algún compuesto, es decir, sintetizo algo dependiente de energía. A más B con el ATP presente va a dar a la unión de AB desprendiendo ADP. ¿Quiénes son los ejemplos? La piruvato de carbofilasa, la LNA ligasa, entre las más características. Muy bien. Entonces ahí está la clasificación con sus ejemplos, lo más característico, lo básico que necesitan ustedes manejar, porque como les decía, es grande, es complejo, pero veamos lo más sencillo. La naturaleza química de las enzimas. La mayoría de las enzimas son de naturaleza proteica. También existen algunas que son ARN, sin embargo, muy está todavía esto en estudio. Algunas enzimas son proteínas simples, otras son proteínas conjugadas. De alguna manera, cuando se asocian a otra molécula, esa otra molécula se llama coenzima. Cuando se asocian a un metal, se llaman metaloenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Las coenzimas son ayudadores de la actividad enzimática y son moléculas orgánicas no proteicas. La coenzima no es una proteína, son termoestables, a diferencia que la parte proteica es termolábil, las coenzimas son termoestables. Y estas coenzimas tienen la particularidad de ayudar a la enzima. ¿Cómo se llama la enzima o la parte proteica? Apoenzima. Las dos juntas, ¿qué nombre tienen? Holoenzima. Bueno, entonces ahí está el ejemplo. La apoenzima necesita de un ayudador, la coenzima, ¿cómo se llama? Coenzima. Muchas de las enzimas, dicen, no pueden realizar su acción catalítica si no está presente la coenzima. ¿Cuáles son esas? Las oxidorreductasas, las transferasas, las isomerasas y las ligasas. Principalmente las oxidorreductasas. Entonces ahí están los 4 tipos de enzimas que van a necesitar la presencia de las coenzimas. ¿Bien? ¿De dónde provienen las coenzimas? Las coenzimas están relacionadas con las vitaminas. De ahí el hecho que ustedes mencionaban, que yo los he escuchado en sus exposiciones, y decían, la presencia de esta vitamina tiene actividad de coenzima, y es verdad, quizás se lo aprendieron en su momento de memoria, pero es cierto, las vitaminas actúan como coenzimas o son precursores de las coenzimas. Por eso es que tomamos vitaminas. Por eso es que cuando usted toma vitamina, en algunos casos le da hambre. ¿Por qué eso? Y no es que la vitamina le engordó. Usted se engordó porque la vitamina actuó como coenzima. ¿Y qué hace la coenzima? Ayuda a la actividad de la enzima. ¿Y qué necesita la enzima? Sustrato. ¿Quién le provee el sustrato a las reacciones? Usted a través de los alimentos. Por ejemplo, para la vía de la glucólisis, ¿cuál es el sustrato principal? La glucosa. ¿Y quién le provee la glucosa? Usted a través de la alimentación. Entonces, el cuerpo, usted está tomando vitaminas, se potencian las vías metabólicas porque ya tienen sus ayudadores, como que de repente usted ya tiene la mochila en la espalda y dice, ah, no, ya pues no me voy a llevar 1 litrito, voy a llevar 3 litros, porque tengo que llevarlo. Entonces se potencian las vías
y su cuerpo le pide los sustratos. ¿Qué hace el abuso? Entonces ahí aumenta de peso, pero no es porque la vitamina sea hipocalórica, hipercalórica. ¿Acaso la vitamina es un nutriente calórico? No, es no calórico, igual que los minerales. ¿Pero por qué necesito las vitaminas? Porque son precursores de la coenzima. Por ejemplo, la tiamina, pirofosfato de tiamina. La piridoxina, pirofosfato de piridoxal. Bueno, la biotina, como biotina. La nicotinamida, ahí están los nombres, aquí están los nombres de las coenzimas. Entonces, cuando vean esto, yo ya para el tercer parcial, yo no voy a decir flavin, adenin, dinucleótido, flavin, mononucleótido, nicotinamida, adenin, dinucleótido. Directamente, NAD. Ya usted va a saber que el NAD es una coenzima. Nicotinamida, adenin, dinucleótido. Entonces, ahí tienen las diferentes coenzimas que son precursores, y muchos de ellos son nucleótidos, que ya vamos a ver que son los nucleótidos ácidos nucleicos. Para terminar, las metaloenzimas. ¿Qué son las metaloenzimas? Son las enzimas que necesitan de ayudadores a los metales. Ellas no pueden actuar si no tienen como ayudador a un metal. En este caso, ¿cuáles son las metaloenzimas más conocidas? Ahí hay una que ustedes conocen. Ahorita la vamos a ver. Acá. La anhidrasa carbónica. ¿Qué hacía la anhidrasa carbónica? ¿Se acuerdan? Nada. Claro, ya pasó el primer parcial y ¿para qué no vamos a acordar? ¿No se acuerdan qué hacía la anhidrasa carbónica? Dióxido de carbono más agua formaba el ácido carbónico, siempre y cuando exista la anhidrasa carbónica. Muy bien, la anhidrasa carbónica es una metaloenzima que necesita para poder actuar ¿de quién? Del zinc. De ahí tanto se hablaba en época de COVID, ¿se acuerdan? Proceso, la anhidrasa carbónica acaso no participa en el proceso de oxidación, regulación del oxígeno. En el proceso de COVID se hablaba tanto, hay que consumir zinc para aumentar las defensas, hay que consumir zinc para favorecer los procesos de la respiración a través de la anhidrasa carbónica. Entonces, importante, cuando a mí me hablan de metales, quienes se acuerdan de los oligoelementos, de los elementos primarios, secundarios, bueno, miren ustedes, el magnesio, el famoso magnesio, el magnesio es requerido por enzimas que usan ATP como cofactor, es decir, toda vez, para que la glucosa entre a una vía de glucólisis necesita fosforilase. La glucosa, mediante una enzima que se llama hexoquinasa, se fosforila y se forma glucosa 6-fosfato. Gracias en la presencia de ¿quién? Del magnesio. De ahí que ahora también en boga dice, si usted se siente cansado, tiene adormecimiento, tome citrato de magnesio. Porque si usted quiere evitar, dice, la diabetes, quiere mejorar esos procesos, tome citrato de magnesio. ¿Y por qué? Porque el magnesio participa, ahí yo estoy dando un ejemplo de cómo el magnesio participa en un proceso de fosforilación. Si la glucosa no se fosforila, no entra ninguna vía metabólica. Y si no entra una vía metabólica, no hay glucólisis, no hay energía, no hay síntesis de glucógeno, no hay energía posterior. Entonces de ahí el hecho que cuando ustedes escuchan eso de tomar citrato de magnesio, tienen razón, porque el magnesio es un metal que ayuda a la actividad de estas enzimas que usan ATP, vale decir, de alguna manera para generar energía. Ahí está el ejemplo de un cofactor. En este caso ahora la unión es de un metal, ya no va a ser la unión de una coenzima, es otro ayudador. Yo le dije que los cofactores son dos, coenzimas y los metales. ¿Cómo actúan? ¿Quiénes son las coenzimas y quiénes son los metales? Listo, muchachos. Ahí nos quedamos, después nos queda el oxígeno, una clase más.